Daniel Touchman, un contrabajista y bajista extraordinario, Jorge Arteaga, que toca ahora con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, un percusionista, y yo tocaba la flauta transversal y el clarinete bajo. Ese grupo se llamaba Combón, por ahí tengo unas fotos. Tocamos varias veces en la Nacional, y ahí conocí a Federico Álvarez del Toro, que en esa época estudiaba guitarra. Es un compositor mexicano extraordinario, contemporáneo, que luego, él también trabajaba en un lugar que se llamaba El Galeón, que hacían música y todo, y en un grupo muy avant-garde de esa época que se llamaba el Circo Mágico de los Payasos Locos, bien contemporáneo. Esas fueron así como las primeras bandas. En esa época también entré en la yoga, y armamos un grupo de yoga ahí, y que al mismo tiempo tocábamos guitarras acústicas, una como más unplugged, con cello, violín, trompetas. Yo tocaba la flauta y clarinete, y luego empecé a desarrollar así más bandas y todo, y poco a poco hasta llegar a Vía Láctea, Decibel, etcétera, etcétera, Chacmol, etcétera. Y bueno, ¿cómo fue que surgió Vía Láctea? ¿Por qué el nombre? Empecé a hacer, en esos primeros años también fui, por esa influencia de mi padre de tener la música y tantos discos, empecé a coleccionar discos como loco. Empezaba a comprar muchísimos discos y empecé a conocer mucho la onda electrónica de la escuela berlinesa, de grupos como Tangerine Dream, Klaus Schulze, Sarah Templer, Kraftwerk, o sea, todo eso, ¿no? Y me gustó mucho la onda del sintetizador, porque se me hacía increíble cómo un solo aparato podía sacar tantos sonidos, y yo como con una flauta y un clarinete bajo nomás podía sacar 2 sonidos, ¿no? Básicamente con una gama de altos y bajos y graves, etcétera, pero era muy limitado ese sonido. Entonces, al darme cuenta del melotron y de los sintetizadores, dije, no, se abrió un campo así nuevo para mí. En la casa del niño había una pianola, entonces cuando yo siempre la agarraba y tocaba, y ahí más o menos hacía mis pininos, pero me volvió loco el sintetizador. El maestro Julio Estrada, en el 75, una vez llevó un sintetizador BS3, que era de los primeros sintetizadores europeos, alemán. Lo llevó al taller y dije, wow, ¿qué es esto? Y me revolucionó el coco. Yo tenía mi primer clarinete bajo, que luego lo recuperé, el cual lo tengo nuevamente. Es un francés, que es de madera. Ese instrumento vale como 100,000 pesos. Entonces, cuando me lo ofrecieron por unos sintetizadores, lo cambié por 3 teclados. Y así me hice de mis primeros sintetizadores. Y entonces nació Vía Láctea. Eso fue en 1976. Empezaste con Miguel Ángel Nava, ¿no? Sí, empecé yo primero solo y luego Miguel Ángel Nava se unió. Antes estaba también con Kroll Boldarepet Didáctico, y antes con una banda con Arturo Mesa que se llamaba Ingreso Libero. Ahí tocábamos música original y tocábamos covers de King Crimson. Tocábamos Circus, tocábamos El Hombre Esquizoide, tocábamos Epitafio. Y Arturo, yo lo siempre lo considero como uno de los mejores guitarristas mexicanos. Se fusilaba al free, pero es exactamente igual. Y siempre compuso muy padre, muy bonito. A mí me gusta mucho, sobre todo sus trabajos más progres, ¿no? Entonces, primero, digamos que fue Arcoíris con la GFU, con Bon, Ingreso Libero, un poco tiempo con Boldarepet y Vía Láctea. Entonces, al hacer música así electrónica y muy cósmica, según yo, dije, pues, ¿cómo le ponemos? Vía Láctea. Entonces, más así como, ¡oh! ¿No? Y ahí nació Vía Láctea. ¿El nombre por qué lo escogiste? ¿Porque era cósmico? Sí, por todo eso, darme esa apertura del cosmos, ¿no? De la onda de salirte de aquí del planeta, de crear sonidos cósmicos realmente, ¿no? ¿Qué fue de Miguel Ángel Nava? Cuando yo entré a Chacmol,
Vía Láctea quedó relegada no al primer término, que era mi banda a la cual yo le dedicaba todo. Yo, aunque participaba con Decibel como invitado, pues mi banda era Vía Láctea. En un concierto en el 79, Jorge llegó de Alemania y en octubre del 79 me vio en un concierto de Vía Láctea. Yo lo conocía por la Escuela Nacional de Música cuando estudiábamos flauta juntos y me dijo, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer un disco de solista, ¿me ayudas? Me encantan tus teclados y todo, hacemos algo. Y digo, sí, cómo no. Entonces, a los 3 días fue a mi casa y a la siguiente semana pues, grabamos El Rey Camaleón, Bienvenidos al Fin del Mundo, Brillo de Luna y ¿cuál fue la otra? Ay, ¿cuál fue la otra rola que grabamos? Bueno, 4 rolas de Chuck Moll, que luego grabaríamos con Chuck Moll. Chuck Moll no nacía en un estudio de un amigo de la Nacional que se llamaba Antonio Giner. Grabamos Jorge la guitarra y el bajo y yo las teclas sin batería. Como a noviembre me dice, oye, está sonando bien chido, ¿por qué no hacemos mejor un grupo? Le digo, yo le iba a ayudar en su disco de solista y él me iba a ayudar en una rola o dos en el de Vía Láctea. En el disco de Vía Láctea pues, toca conmigo Jorge en una rola. Entonces le digo, pues ahora vamos a armar una banda. Y dice, sí, porque está esto mejor con un grupo, va a sonar con batería y todo, mira, para. Entonces empezamos a buscar miembros para la banda y en diciembre encontramos a Mauricio Violeto, que había cantado con él en Al Universo, y a Armando Suárez, y me dijo, oye, pues vamos a ponerle un nombre, ¿no? Pues le digo, pues algún nombre mexicano para que... Y se nos ocurrió Chuck Moll, que era muy representativo de todas las culturas, que el Chuck Moll vimos que estaba representado con los olmecas, con los mayas, con los aztecas, con todo. Y cuando me metí yo a buscar, dije, oye, el mensajero de los dioses, maestro. No, ese está, porque te dieron como 7, 8 nombres igual mexicas, ¿no? Y que Xochipil y que no sé qué. No, Chuck Moll. Y ese está chido porque, mira, son los mensajeros entre la música y entonces que Chuck Moll nació en diciembre del 79 y debutamos en febrero del 80. Entonces, Vía Láctea ahí fue. Grabamos mi primer disco el 21 de marzo de 1980. Antes de entrar a que me firmara Polygram y todo eso, porque yo conocí a Pepe Navarro, él era el jefe de prensa en Polygram, y había ido una vez a verme a un concierto de Chuck Moll en el 79 y le encantó. Me dijo, oye, nadie es esta onda, son puros sintetizadores, ¿de dónde sacan los ruidos? Y me echó una entrevista y le encantó, le gustó. Y entonces yo cuando... y Paco Rosas, que es el ingeniero de sonido de Polygram, él lo conocí en la GFU, en la Gran Fraternidad Universal, que es donde yo daba clases de yoga. En 1975 llegó a mi clase de yoga un día, y luego iba siempre a mi clase, y luego nos hicimos amigos, y luego me dijo que tocaba y que no sé qué. Y en el 78 se fue a Canadá a estudiar ingeniería de sonido. Regresó en el 79 y se quedó a trabajar en Polygram. Me dijo, Charlie, cuando necesites, mira, es más, yo te consigo precio de... Yo trabajo aquí, te voy a conseguir un super precio. Graba. Era un estudio de 8 canales, una consolita, que fue donde grabamos el disco de Chuck Moll, el primerito. 8 canales. No está mal para... Y ahí grabé primero el disco de Vía Láctea. Invité a Jorge, Arturo Mesa, que tenía una rola con él muy padre, y a mi esposa en otra rola, desde Marito Casó. Y ahí fue como nació el primer disco de Vía Láctea. ¿Por qué elegiste la Divina Concepción de portada? Esa portada es de un buen amigo mío que se llamaba Conrado Aviña, ya falleció. Él era un cuate bien Lorenzo, que vivía como a 2 cuadras de la casa. ¿Bien Lorenzo? Sí, se metió todo. Metodista. Ajá, era metodista. Y un día tuvo broncas, lo apañaron, total que andaba muy despistado, ¿no? Entonces, cuando salió, porque tuvieron que dar una lana para sacarlo del bote, etcétera, etcétera, fue a la casa y me dice, oye, ¿por qué estudiar arte, cabrón? ¿Cómo le hago? Le digo, pues, cuando falleció mi papá, mi mamá entró a dar clases allí
la Academia de San Carlos. Dijo, oye, pues mi mamá está en la Academia de San Carlos, si quieres. Le digo, entonces, sí, habló con el director, dijo, sí, cómo no. Y se metió a estudiar pintura, escultura y grabado. Entonces, empezó a hacer grabado y estudiaba con el que fue el primer discípulo de mi padre, que se quedó, bueno, no el primer discípulo, con el que se quedó más bien con su clase de grabado en la Academia de San Carlos, que es el maestro Francisco Moreno Capdevila, el cual conoció a mi padre antes que yo. Iba a la casa y yo era como un tío para nosotros. Siempre estaba en la casa con mi padre, aprendiendo, estudiando y trabajando. Y él fue el que luego, posteriormente, me enseñó grabado. Y un buen amigo de la familia, el cual yo le pedí, cuando vivía, autorización para algunas portadas de mis discos, como fue el de Héctor Escoplo y el de Puente de Alvarado, que es todo el arte de él. Entonces estudió con él, con Paco Capdevila, grabado. Y cuando yo vi ese grabado de La Divina Concepción, dije, ¡ay, ese grabado me gusta un buen! Y digo, oye, ¿me lo prestas para una portada? Sí, cómo no. Entonces, originalmente, iba a ser el grabado original. Sacamos 27 grabados. Iba a ser el grabado que era un poquitito más grande que el LP, con la hoja doble para que se doblara como en un folder, el grabado original, meter el disco adentro. Entonces, hicimos 25 numerados, del 1 al 25, y 3 más, uno que me quedé yo, otro que se quedó él, y otro no me acuerdo quién se quedó. Entonces dije, no, y luego vamos a sacar la edición normal. Entonces, los 25 grabados originales, ¿en cuánto los damos? No, güey, pues un grabado es 3,000 varos. Estoy hablando de 1980, ¿no? Un disco costaba 100 pesos. Bueno, pues no vendimos ninguno. Nunca se vendió porque era carísimo, era como arte conceptual, pero pues estaba desproporcionado porque nadie iba a comprar un grabado original, ¿no? O muy poca gente. Entonces, aún conservo los 25 grabados. Al año siguiente salió ya la edición normal, o a finales de ese año, pero así se tardó porque, bueno, en realidad salió en 1980, que fue la primera edición, ¿no? Pero originalmente esa era la portada con el grabado original. Y ahora en la reedición del 35 aniversario en disco Guagua va a salir una edición muy parecida, no con un grabado original, pero sí con algo bien especial. ¿Cómo entraste en contacto con Archie Patterson? Archie Patterson. Bueno, ¿y de qué forma también te ayudó para difundir tu trabajo? Sí, mira, Archie Patterson, de Limón. Como te comenté, yo era un fanático de la música y me encantaba coleccionar discos. Entonces, como aquí salían caros y era difícil conseguir, aunque sí conseguíamos en Chip 70, Yoko Quadrasonic, etcétera, varios discos Brillos, ABC, etcétera, etcétera. Pero descubrí que por correo podíamos conseguir música y que te los llegaban a tu casa. Entonces había en Estados Unidos, en Portland, Oregon, una distribuidora que se llamaba Intergalactic Trading Company. Les pedí su catálogo y me mandaron un catálogo como así, como esto, de puras fotostáticas con discos de Grecia, de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Finlandia, de Rumanía, de Polonia, de Checoslovaquia, de todas las partes del mundo. Y lo padre es que decía el comentario, ¿no? Heldon, Electronic, Guitar, que no sé qué, y que así Gong, y que hay bandas que decían, wow, ¿no? Con el precio, si pedías varios, iba bajando el costo del envío, te llegaban a tu casa. Entonces dije, no, pues aquí. Entonces empecé a pedir discos ahí en Estados Unidos principalmente, y en Inglaterra, una que se llamaba Cop Records, que también tenía, y ahí pedía más sobre todo música inglesa y europea, porque con Archie salió un poco más por la onda de la importada, ¿no? Pero
de 1973 que conocí a Archie a 1980 tuve entre 12.000 y 13.000 viniles. Wow. Tenía mi cuarto, entonces mi cuarto ya no era mi cuarto, era el cuarto de discos. Tuve que poner 2 cuartos más, porque a final de 79 me casé. En diciembre de 79 nace mi hija, me casé en mayo de 79. Aymarita nació el 23 de diciembre. Y era una locura, parecía una discoteca ahí. Y ahí todo eso era, el 80% era colección de Archie Patterson. Me empecé ahí, nació el Chopo en el 80 y dije, no, pues ahora hay que irse allá, ¿no? Ya Archie ya no se llamaba Intergalactic, se había cambiado a Torrance, que está fuera de Los Ángeles, Torrance, California, y ahí se llamaba Paradox Music Mail Order. Igual, pedidos, etc. Entonces en el 79 tenía una revista Eurorock, que era Eurorock porque era principalmente música europea, sobre rock en oposición, Magma, Arzoy, Henry Cow, Albert, Heldon, toda la criminata, ¿no? Entonces distribuía cassettes y dije, empezaba yo a hacer mis cosas de cassette de Vía Láctea y le mandé un día uno de regalo y me dijo, ¿sabes qué? Mándame 10, vamos a venderte, lo empecé a distribuir. Pues chido, le mandé 10. Y a los 15 me dijo, mándame 25. ¡Ay! Otro, ¿no? El siguiente volumen. Saqué 4 cassettes diferentes con Archie, de 79 al 82. Y cuando nació el Chopo dije, pues este también es un business porque está vendiéndose, etc. Entonces me empecé a ir a Los Ángeles con Archie y me llevaba no solamente mis cintas, sino la primera vez me llevé el disco de Vía Láctea, el de Chuck Moll. Primero se los mandé y me dijo, ¿sabes qué? Tráeme 25 de cada uno. Entonces le llevé 50 discos. Y me dijo, ¿sabes qué? Escoge 50 discos, los que tú quieras. Vamos a cambiarlos. ¡Ay! De lujo. Entonces al siguiente año salió Caja de Pandora, Nobilis Factum. ¿Cuál otra vez salió? 81. Luis Pérez. Entonces me llevé, y el segundo de Chuck Moll. Delirium salió hasta finales de ese año. Entonces ya me llevaba todos esos discos, 25, 30 discos de cada uno. Y me regresaba con puros discos europeos. O sea, en lugar, me llevaba, haz de cuenta, ya eran 6 volúmenes, 6%, 18, 180 discos, y me traía 180 discos. Para mí era un super business, y con el Archie super de lujo. Y él empezó a conocer, pues el Decibel también me lo llevaba. Empezó a conocer música y me dijo, ¿a poco hay rock en oposición en México? En el 79 dimos el primer concierto de rock en oposición, Decibel, Vía Láctea y Voldarepet. Esa cinta se la mandé. ¿Dónde fue ese concierto? En el Teatro de Arquitectura. Se la mandé y me dijo, wow. Y me hizo una entrevista anterior a la que viste. Sacó un artículo en el 79 en Eurorock sobre el rock en oposición en México. Y luego en el 80 sacó una entrevista de Vía Láctea sobre la música electrónica en México. Y luego empezó a decirme, ¿sabes qué? Me abriste los ojos a algo que ni conocía en México, ¿no? Y luego ya hasta el 83 le mandaba que Iconoplasta, que etcétera, 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 ¿no? Flug, Jorge Reyes. Y entonces, padrísimo, porque él realmente nos dio un empujón a toda la onda de rock progresivo en México que jamás nos imaginamos, ¿no? Porque él empezaba a distribuirlos y tenía distribución en Europa, en Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, etcétera, etcétera. Y de repente, yo siempre en mis discos ponía mis contactos, ¿no? Y de repente me llegaban cartas de Japón, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, de Brasil, gracias a Archie Patterson. Entonces Archie Patterson primero fue el que me dio a conocer como Vía Láctea internacionalmente, y después fue el que dio a conocer internacionalmente al rock progresivo en México. Archie Patterson es una persona
que realmente no se le ha dado la importancia que tuvo dentro del rock nacional, porque casi la gente ni conoce esos datos, ¿no? Pero él fue realmente el que nos dio esa proyección mundial para que el rock progresivo floreciera. Si no hubiera sido igual tal vez, pero más difícil, nos hubiera tardado mucho más. Y siempre ha hecho muy buenos comentarios de todas las bandas, ¿no? Bueno, hablaba bien hasta de Iconoclasta. Hasta del baterista de Iconoclasta hablaba. O sea que era bueno. Es bueno. ¿Cuándo, más bien, cómo y dónde fueron las primeras presentaciones de Vía Láctea? Con Vía Láctea me presentaba en todos lados. Recuerdo una en la escuela para ciegos que estaba ahí en el Carmen. La de Coyoacán, ¿no? No, acá en el Carmen, en el centro. Ah, ya, sí, que por ahí por la Plaza de Loreto, ¿no? Exactamente, atrásito. Sí. Esa fue una experiencia padrísima. Por ahí tengo guardado todavía, me hicieron mi programa en Bradley. Vía Láctea, las rolas, lo que tocaba, los instrumentos, todo. Me acuerdo, por ejemplo, que esa vez ya mi orquestador Krumar, los Art Odyssey, un vocoder, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre en esa época daba los conciertos de Vía Láctea y al final hacía una charla sobre los instrumentos que había utilizado, que había parecido la música, y me gustaba interactuar con la gente al final del concierto. Entonces, por ejemplo, esa vez, cuando digo, oye, ¿qué les pareció? Que todo eso, uno de los seguidores me dice, ¿cuántos son los que tocan? Digo, solamente yo. No vemos, pero sí escuchamos. Por lo menos son 10 gentes. ¿Cuántos son? No, pero estoy oyendo voces, estoy oyendo cuerdas, mira, y ponía el vocoder, ¿no? Ay, ¿cuántos tienes son? Digo, mira, es un teclado, tiene un micrófono, estoy haciendo o hablando algo y hago una armonía y todo eso. No lo puedo creer. Y así con las cuerdas, los chelos, el piano, clavecín, el orquestador Krumar, y un instrumento que a mí me ayudó bastante, y a Chuck Moll y a Vía Láctea, porque era lo más parecido a un melotrón, aunque no era un melotrón, pero tiene unas cuerdas, ¡guau! Es más, en todas las críticas de Chuck Moll dicen, los melotrones. ¿Cuáles melotrones? No hay melotrones, ¿no? Es el Krumar, ese orquestador Krumar, lo conseguí en Musical Mexicana. Polo Tena, el bajista original de los Rebeldes del Rock, y sus hermanos, Américo y todo, tenían una tienda de música que era muy famosa, se llamaba Musical Mexicana, y en Puebla, casi con Insurgentes, porque rentaban equipo. Entonces tú llevabas tu cartilla el viernes o el sábado temprano, dejabas tu cartilla el sábado en la mañana y rentabas amplificadores de bajo, de guitarra, batería, guitarra si querías, bajo si querías. Dabas una lana y el lunes en la mañana entregabas tu equipo. Si tenías batería, guitarra, bajo, pues nomás rentabas tu aparato de... Entonces él empezó a fabricar los Zoom, le dieron la concesión de Zoom y empezó a rentar y a rentar equipo y a rentar equipo, y se hizo así de una tienda maravillosa. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Ven acá. Me quieren que tú conoces un buen de música. Sí, le digo, quiero poner una tienda de música acá arriba en mi local. Encárgate los primeros meses. No tengo tiempo, que la música... Mira, yo pago tanto, te voy a pagar lo doble. Y vas a tener discos. ¿Cuándo empezó? Y trabajé con él, ¿qué sería? 77, 78, y creo parte del 79. ¿Cómo se llamaba la tienda? Musical Mexicana. Igual que la de instrumentos. Sí, era el mismo. Y arriba, pues estaba la tienda de discos y ya. Entonces empecé a ver que empezó a importar órganos de Italia, Krumar, órganos y pianos Krumar. Y traía instrumentos importados y todo, ¿no? Entonces cuando llegaba el catálogo, viene el catálogo que decía, el nuevo orquestador Krumar, que ya tenía un año de haber salido. Cuerdas, chelos, violines, pianos, clavecín y alientos. ¿Qué?
Quiero eso, le dije. ¿Quieres que te lo traiga? Sí. Y no hay bronca. Salen tanto como eres miembro del equipo, te doy a precio de Precio trabajador. amigo. ¿No? Ah, pues órale. Voy a traerte uno, ¿eh? Sí, le digo. Tráete dos, no seas güey. No, No bueno, seas güey. yo me llevaba muy bien con él. Entonces trajo dos. Yo me compré uno y al otro día se vendió el otro. Y al otro día empezó a vender y todo, y luego salió sintetizado y empezó, etc. Pero cuando Jorge escuchó el Krumah me dijo, ¿sabes qué? No, dice, vamos a hacer una banda, ¿qué vas a ver? Y mucho del éxito de Chuck Moll fue la flauta de Jorge y las cuerdas de Chuck Moll. Yo le doy mucho a el crédito, ¿no? Claro, las composiciones, etcétera, pero hicimos una amalgama muy padre del progre en ese aspecto, ¿no? Entonces, ya me fui de la pregunta, pero... Sí, porque empezábamos con lo de Archie, ¿no? ¿O ¿Cuál está? ¿Ya? ¿Sí? Pero bueno, con las tocadas, ¿no? ¿Cuáles tocadas. habían sido además de la escuela de ciegos que otros lugares? La Gran Fraternidad Universal, el Teatro de Arquitectura. ¿El Carlos Lazo es? O... No, así es Carlos Lazo. Sí, ¿verdad? El Che Guevara, el Queso, en el Poli, la Escuela Nacional de Música, en el ISSSTE, ¿dónde más? En Gandhi, en el Ágora, en la Carpa Geodésica, desde luego. Preparatorias, vocacionales. Entrábamos a un círculo de la UNAM que nos daba una gira de conciertos, nos daba 10 conciertos y al final nos pagaba. Entonces íbamos a varias prepas o con el poli varias vocacionales y tocábamos en varios lugares, ¿no? Y el ISSSTE igual nos llevaba a varios teatros del ISSSTE y tocábamos. Entonces Vía Láctea ya, cuando Chuck Moll empezamos a grabar y todo, de repente sucede lo increíble, nos firman en Polygram, sacan el disco y de ahí la locura, porque pegó de una manera que realmente nadie lo creía, ¿no? No lo esperaban. No lo esperábamos. Al principio iniciaron, por ejemplo, una gira sin tocar, nada más ir por ejemplo, a León, al Bajío, Guanajuato, Irapuato, Celaya. Llevamos los discos, entrevistas de radio y Promocional fotos. nada más. Promocional. Y luego que San Luis, Guadalajara y no sé qué. Nada de todo concierto. pagado por la compañía. Pero nada de concierto. Hotel, todo. Y a los 3-4 meses nos dijeron, queremos que vengan a tocar. Ah. Queremos que vengan a tocar. Entonces ya al teatro, no sé qué. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera tocada que fuimos a Morelia, el teatro de convenciones. ¡Wow! Un teatro de convenciones precioso, como para unas 1000 gentes. Entonces compramos buen equipo, ya teníamos buenas bocinas, 2 buenos poderes, etcétera, etcétera, ¿no? Íbamos a la prueba de sonido, etcétera. Nos fuimos al hotel, darle un baño, cambiarnos y cuando regresamos, los bomberos, ambulancias, No. todo lleno de gente y todo. ¿Qué pasó? Esta semana ya lo suspendieron, ¿qué pasó? No, toda la gente que estaba afuera ya no podía entrar porque ya estaba sold out. Órale. Llegamos cuando nos reconocieron, de bajarnos para entrar al teatro eran como unos 30 metros, nos tardamos como 40 minutos en llegar, la gente estaba, bueno, era increíble, se lo juro, date cuenta que había llegado King Crimson, todo el mundo nos agarraba, decía, bueno, ¿qué está pasando? Y les dijimos que podían entrar la gente, aunque les cobraran más barato que estuviera sobre los pasillos. Entonces, eso fue algo increíble, ¿no? Porque estaba atascado y además toda la gente sobre los pasillos. Afuera, mucha gente ya en el mezanín, aunque sea ahí nada más escuchando. Se acabó, igual la gente, no nos dejaron terminar. No sé cómo supieron en qué hotel estábamos. Cuando llegamos al hotel, chorro de fan, de chavas, de todo. No.
Y de ahí fue algo así, pues como nunca lo habíamos soñado, realmente, ¿no? Fue algo increíble, algo maravilloso, que nos tocó vivir, que nos tocó abrir, porque no había nada, ¿no? Realmente no había ninguna banda de rock progresivo, o sea, que hubiera grabado en una compañía, que te sacaran tu disco transparente, que se abriera, que tuviera las letras, que estuviera bien cuidado, con un concepto, que estuviera bien grabado. Un año antes grabamos en Poli, en Orfeón, el de Decibel. El ingeniero llegaba, pero borracho, alcohólico, cayéndose, poniendo los micrófonos, tirando todo. La grabación es buena, pero no es excelente, como podía haber sido con un buen ingeniero, porque era el güey que grababa a Lupita D'Alessio, o a José José, jamás en su vida había grabado rock, ¿no? Y es un discazo el primero de Decibel, ¿no? Pero Paco Rosas, que era un músico, que era un buen ingeniero de sonido, que sabía cómo sacar una batería progre, que sabía cómo sacar una guitarra, un bajo, las teclas, etc., pues se dieron cuenta de que era una muy buena grabación. Y además tuvimos buena aceptación fuera. Y también fue en 8 canales. Y en 8 canales. Igual el de Vía Láctea es en 8 canales. En 8 canales, en el mismo estudio. En el mismo estudio. El estudio sí. Cristal. Muy bien. Oye, y volviendo un poquito a lo de los instrumentos, ahorita que hablabas de la tienda, cuando fue la exposición esta del Museo del Objeto, la del Rock en México, prestaste un Yamaha, ¿no? Un X27. Uh-huh. Pero ¿qué pasó con el Korg con el que grabaste el disco de Vía Láctea? Ese está en casa. ¿Todavía lo tienes? Tengo ese, el Art Odyssey. Que también estuvo en el disco, ¿no? Exacto, estuvo en el disco. En el disco estuvo el Korg MS-20, el Art Odyssey, el Art Adse, el orquestador Krumar y una caja que me fabricó un ingeniero argentino que que eran 2 generadores de tono, y así son unas cosas que había locas como un cinte, Adolfo Donalievis. Esos fueron los instrumentos, más aparte de la flauta y los demás instrumentos que utilizaron los demás compañeros. ¿Y de esos cuáles conservas todavía? Nada más el Korg, el Art Odyssey, y son los únicos 2. ¿Y todavía los tocas en vivo y todo? No, Nada más los tienes como recuerdo. recuerdo. No, ahora con la tecnología que hay ahora no los necesito realmente. Ya con una laptop y otro Te quedan equipo cortos, ya. ¿no? Sí. Sí, no, por ejemplo, con Chacmo al principio, como todos esos eran análogos, entre rola y rola, para volver a programar el siguiente, de la siguiente rola, me tardaba 4 o 5 minutos. Pero la gente entonces a los 2 minutos ya te Ya están aplaudían. ahí. Tocan chido, pero se cuelgan un buen. Tocan bien chido, pero la que sigue. Entonces la gente empezaba a como a desanimar, entonces, o a desesperar, ¿no? Entonces, por ejemplo, había cosas que tenía que programar todos los instrumentos, el arco, porque cambiaba todo, ¿no? Para el sonido, etcétera, pero no es como ahora que le quitan el 25 al 26, no. Ahí era botón por botón, este al 3, este al 2, este al 1, súbele, bájale, entonces, por más que me apuraba, pues no. Entonces empezamos a idear que tocáramos, por ejemplo, al principio, metíamos efectos, y metíamos parte de Mussorgsky, ¿cómo se llama? Ay, Sí. Pinturas en exhibición. Sí, Con la flauta, las por ejemplo, cuadros. ya seguía Jorge, yo se programaba. Ya, güey. Entonces, pues al final, y entrábamos con la que sigue. Y así, ¿no? Entonces, en lo que el otro, pues un mimo. Y lo que no sé qué, pues fíjense que no sé qué, y que el disco, miren, y aventábamos fotos, y no sé qué, la gente, Con eso. la que sí, y entonces así, ¿no? Pero sí era difícil por la onda de, como todo era análogo, y ese DX27 fue que, de los últimos cintas que compré con Chuck Moore, ese lo usé en el Caricia Digital, el disco más feo de Chuck Moore. Aunque a mucha gente le gusta. Fue más popular. Uh-huh.
Bien. Desde los inicios, ¿qué músicos han colaborado? Bueno, ya conocemos a varios, ¿no? ¿Con quién? ¿Con ¿Con Vía Láctea? Con Vía Láctea, ¿en vivo o en estudio? En el disco colaboran Jorge Reyes, Arturo Mesa y mi esposa. Originalmente Miguel Ángel Nava con Axe, Core Micropreset, luego el Art Odyssey, yo con Art Odyssey, Core MS-20, luego me compré un MS-10, bueno, los siguientes no. Luego han colaborado conmigo Walter Smith, Humberto Álvarez, un tiempo también estuvo colaborando conmigo, Charlie Robledo, ¿quién más ha colaborado así de los viejitos? Jesús González Martín, el guitarrista de High Fidelity Orquesta. Él tocó conmigo una vez cuando inauguré una exposición de mi papá en el Palacio de Bellas Artes. Ese día que inauguramos toqué y una escenografía de un miembro de la Compañía Nacional de Danza. Hice la escenografía y presentamos una suite en homenaje a mi papá. Ese día tocó conmigo Jesús González Martín. Y posteriormente, ya recientemente, Aymara, mi hija, Ugari, mi hijo, Adolfo Popo Corangues, que toca alientos, metales, Alex Eisenring, Carlos Vivanco, Fabiola. Fabiola Simac, creo que no, principalmente. ¿Qué recuerdos guardas de Jorge Reyes? Pues buenos recuerdos, en la Escuela Nacional de Música. En esa época lo metí mucho al vegetarianismo, a la onda de la yoga, a la meditación. Inclusive cuando se fue a Alemania todavía era vegetariano, cuando regresó ya no era vegetariano, pero se aventó fácil 5 años de vegetariano. Él y su esposa hacían pasteles, vendían pasteles naturistas vegetarianos de fresa, de higo, de dátil. En esa época estaba casado con Nula, una chica alemana buenísima onda que también estaba muy en la onda del naturismo y todo eso. Buen amigo. Él, cuando regresa, que hacemos charmol, realmente nos juntamos más. Y después cuando conoce a Luis Pérez, se da cuenta realmente de toda la rica música prehispánica que hay aquí en México, con instrumentos precolombinos, etc. Y se mete completamente a todo esto después de conocer a Luis. Inclusive hace una gira con Luis presentando El Ombligo de la Luna. Luis, Carlos Castro y Jorge. Y posteriormente Jorge se mete ya mucho en esa onda. Antes de que muriera, Jorge, estábamos grabando un disco en su estudio Walter, Charlie Robledo, Jorge Reyes y yo, el cual esperemos que algún día dé la luz, que realmente es el último trabajo que hizo. Por ahí. Lo conservó Jorge. Exacto, sí, está ahí con su compañera. Jorge, aunque no es el descubridor de la música prehispánica ni nada, yo creo que es el que más reconocimiento tiene a nivel mundial, el que logra que pegue, que entre a la televisión, saca varios discos muy exitosos, etc. Entonces tiene algo muy especial dentro de su música, sobre todo en toda la onda prehispánica. En el 2010 hacen una reedición del 30 aniversario del disco de Vía Láctea, ¿no? Salió en varios formatos. ¿Cuál fue la recepción y qué material extra incluye? Bueno, antes se había sacado uno, Ajá. como en el 90 y... ¿qué sería? Creo que fue en el 96, saqué el de Vía Láctea con bonus, diferentes a los bonus normales, 3 bonus diferentes, y en el 2010 saqué el del 30 aniversario, pero eso ya fue como réplica. ¿En qué formato salió? ¿En CD? Pero CD. de plástico normal, y en el 30 aniversario es como réplica del vinil,
que se De veía cartoncito. igual, todo. Viene Aymara, viene Ubay, viene ¿qué más viene? Digo, aparte de los originales, nada más. Si viene mi hija en uno de los bonus, viene mi hijo en otro de los bonus y el disco normal. Ese fue el 30 aniversario, lo remastericé. Y ahora en el 35 aniversario se una edición en Europa en discos guagua, en vinil otra vez. 500 copias. ¿Y de la anterior? ¿De la intermedia cuántos? 1000 y 1000 CDs. 1000 y 1000. Ok. ¿Cuál fue la recepción en ese momento? ¿En 2010 se vendió? ¿Se acabó? Sí, saqué primero, siempre saco las 1000 portadas y 500 discos. Entonces los primeros 500 discos se vendieron, saqué los otros 500, de los cuales me han de quedar como unos 300, a lo mucho. Que ya los ahí tengo guardaditos para ir dosificando. Claro. Para ti, ¿cuáles han sido los máximos alcances de Vía Láctea? Pues miren, en el año 2000 tengo un buen amigo que se llama Miguel Ángel Pichardo, el cual trabajaba en esa época en el Museo del Niño, el Museo del Papalote, era subdirector. Y en el final del 2000 me dice, me habla por teléfono, me dejó ahí no sé cuántos recados hasta que me encuentra, me dice, Charlie, estoy viendo la revista Exposé, que es una de las revistas más prestigiadas dentro del rock progresivo a nivel mundial. Está entre los 25 mejores discos, ¿no? Hay un disco tuyo que es entre los 25 mejores discos del siglo XX. 25 discos que te llevas a una isla desierta, que no sé qué. Y están King Crimson, Zappa, Van der Graaf, los Beatles. Está tu disco acá. Ah, chingada. Me mandó la liga y el Facebook, y internet y no sé qué. Entonces dije, pues a ver si nadie en especial de Chernobyl, seguro, ¿no? Entonces que checo, ¡guay! Vía Láctea, dije, qué padre, ¿no? Estoy en una sección que es sobre todo más en la onda electrónica, porque sí está Crimson, pero también está Tangerine, está Klaus Schulze, está Vía Láctea, Can, etcétera, 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 ¿no? Entonces esa fue una satisfacción muy padre porque es un reconocimiento a nivel, pues, de una revista mundial que se dedica realmente a eso. Tú checas todas las listas de todas las bandas y es el único disco de América Latina. No hay ningún otro, digo, de México, desde luego, ¿no? Y ves en las listas y discos gabachos o de América, pues a lo mucho veremos el 10% del 90% de todas las bandas, que son Magma, Hendrix, Artoy, etcétera, etcétera, ¿no? Los Beats, no sé qué, y acá está pues, Zappa, que Capitán Beefheart, así, ¿no? Claro. Pero son, digo, entonces esa fue una satisfacción muy padre, muy hermosa, ¿no? Que dices, guau, pues qué padre que te hagan un reconocimiento de un trabajo tuyo que yo lo hago pues porque me gusta y punto, ¿no? Porque es lo que puedo dar, es lo que siento y lo doy, ¿no? No me fijo si le va a gustar a él o a él, a mí eso, sorry, a quien le guste, que va a ello, qué hermoso, pero eso ya es. Esta es una pregunta que te quería hacer, Oscar, a ver si la entendí, ¿eh? Dice... ¿A Oscar? Sí. Dentro de las atmósferas que generas en Vía Láctea, ¿cuál sería tu visión? ¿A dónde buscarías llevar a tus escuchas? Sacarlos de este planeta principalmente. Llevarlos a un viaje interior y un viaje exterior. Al adentro y al afuera. A lo infinitamente grande y a lo infinitamente pequeño. En el cual, como han ido los últimos conciertos, me gusta mucho, por ejemplo, bombardear con imágenes, luces, etcétera, y que no ve nada más ahí a unos monitos tocando, sino en el cual digo, puedes tener los ojos abiertos y la misma luz y todo te vaya a hacer viajar más chido, o inclusive puedes cerrar los ojos y te vas, ¿no? Ese es lo padre, ¿no? Que
percibas la música no nada más a través de tus oídos y de tu vista, sino que lo percibas con todos tus sentimientos, con todos tus sentidos, y te abras, ¿no? Un espacio. Que no digas, a ver, ¿qué está tocando? ¿Dónde sacó este ruido raro? ¿No? Sino que tú te vayas y digas, eso es lo que yo pretendo, ¿no? Ya, cada quien verá hasta dónde despega y hasta dónde llega. Perfecto. Bueno, pensando que hubiera un nuevo material de grabación de Vía Láctea, Vale. ¿cómo han cambiado las condiciones de grabación de los 80 a la fecha? Mira, yo en el 79 le compré una grabadora de carrete a Paco Rosas. Y era, la octava maravilla para mí, para poder grabar. Y me gustaban mucho esas grabadoras porque traían 3 velocidades diferentes. Entonces muchas veces grababa unas cosas a una velocidad y luego las reproducía más lenta. Y sobre eso tocaba y hacía unas cosas bien locas. Aparte, la calidad de grabación era bien diferente a un cassette o a una grabadorcita, porque el estéreo podía grabar ya más cosas, etc. Desde luego, grabar en un estudio era soñar, yo porque tuve la oportunidad de Paco, de que trabajara en un estudio, de poder rentar un estudio, pero era para grabar decentemente, es para grabar en un estudio, rentar un estudio, lo grababan, te lo rentaban por hora, ¿no? Más el ingeniero. Conseguir una cinta Apex 456 que para que grabara chido a la velocidad más rápida, y esa la tenías que traer de Los Ángeles, que te costaba una buena lana. Entonces no era una, mínimo eran 2 para lado A y lado B. Luego otra 456, pero ya estéreo, para nada más los 2 canales. Después de grabar, se era mezclar, entonces ya era nada más en el tiempo de cabina con el ingeniero, pero pues hacer una mezcla, ¿no? Estar ahí todo el día mezclando, viendo. Entonces era difícil grabar, y grabar en casa pues era horrible, ¿no? Eran cosas muy chafas, a menos que tuviera un equipo más o menos. Actualmente, en casa con una buena computadora puedes tener un estudio muy decente, como el Reason, el Pro Tools, el Cubase, infinidad de estudios. Cual ya puedes grabar muy decentemente en casa, puedes llevarlo luego a un buen estudio y hacer una buena remasterización. Yo los últimos discos los he grabado en casa. Y yo además he tenido la experiencia de haber grabado con Chad Moll, con Vía Láctea, con Decibel, con Vector Scoplo, con El Puente de Alvarado, con Eric San, con todas las bandas, ¿no? Tony Rayol, etcétera, etcétera. Entonces, siempre he estado metido en la producción, en el diseño, en todo eso, entonces trato de hacer todo un concepto de todo. Y ha pues, revolucionado completamente la grabación, ¿no? Total. Bien. Te voy a decir varios grupos y varios nombres y tú me vas a decir qué es lo primero que viene a tu cabeza. Henry Cow. Me revolucionó el coco. Música, aunque Crimson y Vander se me hacían complejos y maravillosos, etc. Henry Cow fue de las primeras bandas, por ejemplo, que traían el fagot, el violín, que empezaron a meter instrumentaciones diferentes, aunque las bandas de prueba también las metían, pero ya en una onda más al concepto de rock en oposición. Bueno, King Crimson. Pues una de mis bandas favoritas realmente. Yo cuando descubrí ese disco que salió a finales del 69 y llegó aquí en el 70, desde esa portada, en The Call of the Crimson King, pues fue algo que, después de haber escuchado a los Beatles, a los Who, a los Jarvis, Zeppelin, Deep Purple, etcétera, 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 haber escuchado Galgal and Free, Moody Blues, jamás pensé que un grupo pudiera existir y que pudiera hacer una música tan maravillosa, tan sublime, tan demente,
tan pesada al mismo tiempo como King Crimson. Van der Graaf, United. Cuando descubro, pero el Mechanic Destructive Commander, oh my god, no, ¿qué es eso? Y que era una escuela realmente, ¿no? Lo que es el Seúl, lo que es todo esto, ¿no? Magma es algo que, pues, realmente es que no es música de este planeta. Son cobayanos, son gentes que nos vinieron a educar realmente musicalmente. Es una banda extraordinaria, majestuosa, y qué bueno que podamos seguir escuchando a Magma, que no podemos haber visto, que podemos tener la fortuna y el don de pertenecer a esta generación de músicos como Magma. Total. ¿La música y el yoga te llevan al mismo lugar? ¡Ay! Algunas veces. La música me lleva muchas veces al mismo lugar del yoga porque en el aspecto de identificación, de serenidad, de paz, de armonía, pero la música también tiene otro aspecto que es fuerte. La música de Vía Láctea podemos llevarlo desde los infiernos más profundos y ir subiendo hasta llegar a los cielos más hermosos y más bellos, escuchar lo más denso y lo más sublime. Dentro de la yoga no es tanto lo denso, trabajamos más el aspecto sublime, sutil, de armonía, de belleza, el cual también lo trabajamos en la música, pero hay momentos en los cuales sí es necesario moverlos de repente para que no se me queden en el limbo, en el nirvana, y de repente, ¡ay! ¿Qué pasó? Eso es lo maravilloso de la música. Las dos me desconectan, las dos me llevan a regiones que solamente puedo llegar con ellas, solamente a través del arte puedo expresar lo que puedo expresar, solamente a través del yoga puedo interiorizarme como me puedo interiorizar, identificarme como me puedo identificar, plasmarlo como lo puedo plasmar en la música. Es la única razón. Perfecto. Para ti, ¿cuáles han sido las mejores bandas de progre mexicanas de todos los tiempos? ¡Wow! Aparte de mis bandas, Dices, no, mira, de todas, el 90% son suyas. no, mira, por ejemplo, El Ritual fue una banda que me encantó y que me marcó en 1971-72. Yo los conocí en la yoga. ¿Ah, sí? Sí. Frankie Baeño, los miércoles y viernes, mi amado maestro, el maestro José Manuel Estrada, daba conferencias. Y yo tenía un amigo, el cual ahora conservo su amistad, que también es yogi, es un gurú, que se llama Jesús Arroyo, que él era el manager del Ritual. Y él les empezó a meter la onda del yoga y el vegetarianismo, y de repente los llevaba a las conferencias del maestro. Entonces un día llego a la conferencia y en primera fila, el Frankie con una mata hasta acá, el Martín Mayo, todo el Ritual, y hasta Armando Molina, escuchando al maestro. ¡Wow! Dije, el Ritual no manches. Empezamos a platicar, a hacernos cuates, iban a hacer yoga al instituto y todo. Y me dice, Frankie, vamos a tocar en un festival de rock y ruedas que está organizando el Armando, que va a ser en la banda, a ver si le caes. Va a ser una de rock y ruedas, festival de música que no sé qué. El otro día va a ser una carrera de carros, y va a ir Ritual, Peace and Love, y la Tinta Blanca. No, pues hola, vámonos a Bándaro, ¿no? El Ritual era una banda que se adelantó a su época,
se maquillaban antes que Kiss, por la misma época de Arthur Brown, pero todos maquillados. Y cuando escucharon el primer disco de King Crimson dijeron, ¿qué? Su disco de Ritual pone, ¿no? Incluye, así como le dice Crimson, ¿no? No sé qué, incluye Los sueños de la bruja y guau. Esto es igual, ¿no? Vale, el concepto. Y querían conseguir un Mellotron y se clavaron con Crimson y empezaron a hacer, aparte de la música de rock que hacían una ópera que se llamaba La tierra de que te hablé, que luego la grabaron muy pequeña, pero ya utilizaban el órgano de alguna manera más progre, la guitarra, la flauta. Y era una banda en vivo, no hombre. Me tocaron escuchar bandas tremendas, Peace and Love, una época era Bandido, Love Army tenía Caminata Cerebral, era un himno esa rola, era un himno para todos nosotros en esa época. La Tinta Blanca, los Duk Duks, cuando pegaron los Duk Duks la primera vez, Frankie Vallejo, que luego fue el guitarrista de Ritual, era el bajista. El baterista de que luego era el Ritual, era el bajista original de los Duk Duks. La primera vez los vi en una fiesta en Las Lomas, y cuando llegué, estaba tocando un grupo en vivo, pero estaban tocando los Beatles. Yo dije, no mames, los Beatles. Igualitos. Pero idénticos, es más. Bueno, no, porque sería un sacrilegio. Pero iguales. Así que mejor. No, mejor, pero. Dijo, es que no. La armonía tan difícil que era el pinche Lennon, el McCartney y el Harrison, haciendo esos coros, los otros dos cabrones atrás, cuando cantaba uno o el otro, la armonía vocal que hacían, las guitarras, tocando. Pues cuando dije, no mames, me acerqué. ¿Qué pueden ser bajitos, como de la altura de los caritos, del garito, de unas matas a las pompas? Y tocaban, y luego tocaban sus rolas. Y dije, puta, hasta el chinito todavía me pongo y dije, no manches, dije, no, yo quiero hacer esto. Sentía que me hervía la sangre. Es eso, no hay otra cosa. Sentía que quiero tener, híjole, ¿cómo te lo podría definir? Un orgasmo, pero espiritual. Sentía que me hervía desde la punta de los dedos hasta la punta de las cabezas algo, y sentía algo que me movía algo acá adentro y acá adentro, aquí en mi corazón y adentro en mi cerebro, que Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Por qué siento tan padre esto? ¿Qué? No. Se me caía la baba. ¿Qué edad tenías? Yo ahí tenía como 18 años. Entonces, ver a todas esas bandas, y antes haber visto a los precursores, ¿no? A los Rebeldes del Rock, que fue donde conocí al Polo Tena, a los Rocking Davis, a los Hooligans, ya los más fresas, César Costa, Enrique Guzmán. César Costa, su primera banda, los Camisas Negras, rock and roll, tocando rock and roll, los Locos del Ritmo, etc. Pero la segunda generación, realmente cuando empiezan a hacer música original, todo esto que te digo, desgraciadamente ese gobierno estúpido que siempre hemos tenido empieza a ver que la juventud se empieza a identificar con eso y que no, esto va a ser un desmadre, ¿no? De Avándaro queda prohibido el rock. Viene una década, pues, y se pierde una generación extraordinaria de músicos. Con música original y todo. Igual, todos los músicos se van a tocar, o los cabarets con artistas de cabaret se van a Estados Unidos, ¿no? Batis, etcétera. Pero esa generación es extraordinaria. Y son realmente la gente que nos forma a nosotros, ¿no? Posteriormente ya bandas como Decibel, que empieza a experimentar, como Atrás del Cosmos, una banda de Henry
Henry West, En la Escuela Nacional de Música había una banda buenísima que se llamaba Talón San Cosme. ¿Salón? Talón San Cosme, que era entre progresivo, oposición, medio jazz rock, medio majavismo, súper adelantados. Wow. Alcázar, que era el guitarrista, era el porro principal de la escuela. Ah, Yo quería hacer un salón con piano abajo y tener que pedir permiso a un maestro que te abrieran el salón. Entonces, si nosotros que éramos los cuates de Alcázar, le decíamos, necesitamos un salón para ensayar. Salón para los muchachos allá atrás. ¿Quién salón? Salón. Porque él era el que manejaba la escuela. Yo no sé qué, en esa época el director era Alcázar. Bueno, la nacional sería. No, Guarne, sí. Entonces, ¿cómo se llama? Alcázar conoció al director. Ay, ¿cómo se llama el director? Ay, se me fue el nombre. Ahorita voy a decir. Bueno, yo no sé qué le conocía o qué. Que le daba todo. Y entonces, pues, podíamos ensayar ahí con bomba y ensayábamos. Esa fue una banda también muy, muy buena. Y después digo ya las bandas que... El Queso Sagrado fue otra banda Muy bueno. muy buena. Nunca grabaron, ¿verdad? Tiene grabaciones el Alex ahí. Pero nunca formalmente un disco. No. Su historia trágica por ahí, ¿no? Sí, el baterista original se suicidó en un viaje de peyote. Bueno, bandas que realmente sí, adelantándose a... Pues digo ya después cuando lo demás, los 80, pues ya, después de haber escuchado todas esas bandas, pues, digo, para chavitos que nunca habían escuchado al baterista del Ritual, pues pueden escuchar a cualquier otro bataquero y los impactaba, ¿no? Pero el tecladista del Ritual, Martín Mayo, o Negrete, o Jasso, güeyes que trajeron el primer Moog, los trajeron esos güeyes, con Supermama en 1976. Cuates que se tocaban a Emerson, cuates que, ¡guau!, que decías, y te decías, ¿qué? Entonces, esa generación fue realmente muy importante de músicos extraordinarios. Ricardo Ochoa, ¿no? Ay, sí. Está excelente. Aparte de Peace and Love, Náhuatl, ¿no? Peace and Love era una banda tototota. Sí. Entonces, realmente esas bandas son las que me forman a mí realmente, ¿no? Me influyen hasta cierto punto para, ay, ¿sabes qué? Pues sí se puede, ¿no? Si ellos pueden, que en la escuela de música, mañana me inscribo. Y si quiero hacer eso, pues va, ¿no? Claro. Ya después nos toca a nosotros ser parte del movimiento. Yo considero que Chamol resurge nuevamente porque no había nada, ¿no? Gabriel en una compañía, nos adelantamos al rock en tu idioma, a todo eso, ¿no? Entonces realmente fue como una punta de lanza, ¿no? Y hubo grupos que fueron una basura que destruyeron toda la música, ¿no? Pues sí. Que no importaba que tocaras, que era el desmadre, Claro. como Botellita de Jerez, por ejemplo, ¿no? Es que tocaban esos güeyes, no importaba que estuvieran desafinados, ni tocaban hasta desafinados, cara. Les valía madres. Pues sí. Y la gente empieza, pues no importa, hay que tocar. Son graciosos, ¿no? O el punk, ¿no? Está chido, está bien, pero a mí siempre me gustó más algo que estudies, que trabajes, que ensayes, que vayas haciendo Rolo algo. tiene la culpa. Entre otros, por envenenar a la gente con sus pinches aguas en los chopos. Ay, no. ¿Cómo eres? ¿Tienes actualmente algún proyecto alterno, además de Vía Láctea, que esté Alterno, próximo de a salir? ¿Alguna grabación? ¿Alguna? Van a salir 2 discos este año, nuevos. Uno como Vía Láctea y otro como Carlos Alvarado. ¿Uno como Carlos Alvarado? Y otro como Vía Láctea. El tercero de Carlos Alvarado. El primero fue el de Archivos, luego de la música de los 7 chakras, y ahora este otro. Pero te está faltando algo importante Me está faltando algo importante. que también va a salir. Ah, bueno, lo de
Vía Láctea. No. Ah, lo de... Falsini. Sí, bueno, el año pasado, a finales, no, más bien el antepasado, en diciembre de 2013, yo tenía de amigo ahí en el Facebook, a un guitarrista italiano que decía, Franco Falsini, Polygram. Me manda una solicitud de amigo. Franco Falsini, Polygram. Si no se ve de Sensation Fit, ¿por qué le pone Polygram? Debe ponerle Sensation Fit, ¿no? Pues, lo acepté. Y ahí, ¿no? Entonces, en diciembre me dice, hey, Carlos, voy a México el mes que entra. Ay, güey, le digo, oye, Franco Falsini, yo tengo un disco de Franco Falsini que es el Cold Noise, un vinil, y tengo discos de Sensation Fit. ¿Tú eres ese? Yeah, man. Aquí está el teléfono de mi casa, está mi face, mi dirección, me hablas, cabrón, nos vemos. Ok, llego tal día, me dice. Entonces, a mí se me había olvidado y ese día me habló por teléfono. Hey, Carlos, I'm here in Mexico City. Me dice, estoy en el hotel Juárez. ¿Puedes venir? Le digo, sí, voy para allá. ¿Dónde estás? Downtown Mexico City. Ok, 1 hour, número de hotel, cuarto. Y al rato llego, ¿no? Le toco en el cuarto. Carlos! ¡Franco! ¿Do you like it? No, le digo. Oh, no problem. No, le digo, no problem. Y salimos al balconcito y yo, chido. One more. Me dice, ¿a dónde vamos? Le digo, vamos al Museo del Templo Mayor. ¿En dónde está? Oh, muy cerca. ¿Cómo? Llegó con su esposa. Fuimos, ¿no? ¿Me puedo llevar un? No, le digo, no problem. Se trajo su pinche churro, güey. Llegamos al Templo Mayor. ¡Wow! México, las pirámides y todo. Salimos, donde están las pirámides. Hey, no, le digo, aquí no, güey. Police. Ok, no problem. Ya llegamos al hotel, me invitó a comer. This musician, Carlos, ya vi hoy. Y de ahí, ¿no? Entonces viene YouTube, ya tenía ahí unas cosas en su compu y me dice, no, Carlos, ¿tú tocas? Y digo, sí, pues un poco. Leve, ¿no? Entonces ya cheques. ¡Hey, Carlos! Y ahí decía, pinche YouTube, el Archipato. Carlos Alvarado, uno de los músicos más respetados en mí. No, Carlos, you play music. No, vamos a tocar. Y digo, pues, vamos mañana a mi casa, le digo, echamos un palomazo con mi hijo. Tu hijo, sí, toca el bajo. Ya, el otro día fue a comer a la casa, traía una guitarrita, su compu, y ahí traía el guitarrín, que no sé qué, en su cuarto de mi hijo, con el cinta, y ahí, está feliz. Hay que tocar, le digo. Vamos a las pirámides ahora para acá. Entonces nos fuimos a las pirámides. Oye, pues ya me salí del tema, ¿no? No, pero te tenía que ver con cómo te conectaste con Falsini y cómo llegaron a hacer el proyecto también. Entonces me llevé buenos instrumentos prehispánicos en unas bolsas, flautas, ¿cómo se llaman? Silbatos, las tortugas, las conchas, las campanas tibetanas. Nos subimos a las pirámides y empiezo con las... Pongo todo y empezamos a tocar. Airplane, empezamos a tocar ahí, todo. Y vamos a hacer una meditación, Franco. Entonces ya una meditación y vamos... acá. Me dice, hey, Carlos, vamos a tocar, vamos a dar un concierto. Ok, en el Chopo. ¿Qué es el Chopo? Vamos al Chopo. Entonces, conoció el Chopo y le digo, el próximo semana tocamos el... Ok. Montamos un concierto en el Chopo. Ese no fui. Puta, le encantó. Salió padre. Tocamos como hora y media ahí. Puras improvisaciones. Y me dice, ¿podemos grabar? Digo, si quieres, sí. Digo, voy a rentar un estudio 2 días y grabamos. Ok, me voy a Oaxaca, dice, voy a tocar y regreso y grabamos.
Entonces quedé con un estudio donde graban los Cabezas de Cera, que es el estudio de Edgar Arregui. Hice todo un día para grabar y el otro día para mezclar. Entonces un día grabamos, pero el bataquero dijo, en lugar de llegar a las 10 de la mañana, llegó a las 4 de la tarde. Entonces ya nomás grabamos, entre esos 2 días, puras improvisaciones. El de Luz en la batería, el güerito en el bajo, Franco en las guitarras y yo en los teclados. Grabamos las bases de 7 rolas. El otro día invité a Popo para que metiera unos saxes y unas flautas y ya quedó. Entonces me dice, me lo voy a llevar, voy a mezclar, tú mezclalo aquí. Y llegó su hermano que vive en la playa nudista de Oaxaca, en Cipolite. Me dijo, oh, yo soy DJ y también me lo llevo. Entonces todos nos llevamos la grabación. Y Ricardo empezó a trabajar, pero el bataquero, el güey le empezó a quitar y empezó a meter otras baterías, ¿eh? Y hizo una mezcla muy padre que nos gustó a Franco y a mí. Entonces cuando me la presenté dije, no, pues está chido. Y le dije a Franco, oye mira Franco, está esto. En esa época, hace como 3 meses, conecté a un amigo por el Face que me manda una solicitud de amigos, pero como tengo 5,000, entonces tengo que quitar unos y luego poner otros, porque yo no sé por qué me llevan tantos amigos. Entonces me dice, oye, acéptame como amigo, soy Sergio de Discos Monos, sí. Alcocer. Te conozco, yo fui a tu casa, ya quité unos, los acepté, guau, tengo una tienda de discos mono, quiero sacarte un vinil, lo que tú quieras. Llego la próxima semana, ve a la tienda. Pues, no perdemos nada. Fui, es un cuate, buenísima onda, me dice, bueno, primero que nada, te conozco una vez que fui para contratarte para Chuck Moll, para la Universidad de La Salle, y nunca cediste, cabrón. Digo, ¿qué? Pues, ¿nos pagaste lo que te pedí? No, por eso nunca cedí, güey. No, pero que mira que la tienda, pues en la tienda, una tienda, wow, yo creo que la mejor tienda de discos de vinil en México, de F-Serio. Empecé a ver y tenía, wow, chorro de cosas. Y me dice, escoge un disco. ¿Escoge un disco? Yo tenía en la mano Can, el límite de disco, le hice uno doble. Que me dice, ¿te gusta ese? Le digo, sí, pero es doble. Llévatelo, te lo regalo. Oh, ¿Qué? Sí, llévatelo. Digo, no, espérate, Can. No, por favor, llévatelo. Vamos a sacar algo, ¿qué tienes? Digo, mira, tengo discos que ya se agotaron, por ejemplo, el de Vector Scope, lo que es un buen disco, pero tengo discos en vivo y cosas raras que nunca salieron. Tengo uno en vivo de El Puente de Alvarado, que nunca se grabó. Tengo un disco con Walter, con Charlie, con Carlos Blanco y mi hija, que nunca hemos sacado. Mándame la grabación y si sacamos algo. Entonces le mandé todo y me dijo, no sé cuáles, están buenísimos. Digo, entonces volví a la tienda y vi un disco de Franco Falsini. Digo, por cierto, tengo un disco con ese guitarrista. No manches. Sí, le digo, serio. No, de verdad, digo, sí, vino el año pasado y grabamos aquí en México, mi hijo, él, yo y otro cuate. ¿De veras? Sí, le digo, lo tengo, ya está terminado para sacarlo. Mándamelo. Se lo mandé y dijo, no, vamos a sacar ese disco. Entonces con Discos Mono, yo creo que sale finales de agosto, principios de septiembre ya. El disco con Franco. Está padre, está cotorro. Y aparte, Franco es un tipazo. Se quejaba mucho de mí porque lo hacía caminar muchísimo. Lo hacía que no tomara refresco, que comiera sano, que no fumara. Y lo hice subir hasta arriba de la pirámide del Sol. Se quedó a la mitad y dijo, no. Le dije, no, ¿cómo de que no? Arriba vamos a tocar un break, le llevé su pancito integral con verduritas, juguito, todo, y subió hasta arriba.
Ese disco próximamente, y muy probablemente una caja de Chambón, de puros viniles, todos los viniles originales, una caja a final de año de Vía Láctea, con un amigo en Alemania, Frank. Son 4 viniles con memorabilia, cosas raras, cosas que grabé de los primeros cintos de Vía Láctea, cosas del segundo disco que nunca saqué, que se quedaron enlatadas del 81-82, que grabé en un estudio. Esa caja va a estar muy interesante. Seguro. Va a ser una edición limitadísima. Sí, porque... Sí. Aunque sea que comprar una, ¿no? Pues sí, espero que lleguen. No se lo voy a vender. Muy bien, pues esto tendría que ver. ¿Algún otro plan próximo que tengas? En octubre vamos a hacer unos conciertos del Chopo. Vamos a presentar el disco de Bardo Todol, el disco de Vía Láctea, y van a tocar 2 bandas más. Muy seguramente Arteria y Luz de Real. Ahí Los 4 fines de semana del museo. En el museo, ay, qué En el padre. museo, en el Museo del Chopo. Eso sería en octubre. En todo el mes de octubre. Buenísimo. Sí. Muy bien. ¿Y algo más que quisieras agregar? Yo quiero para preguntar una última. A ver, te daré chance. ¿Qué opinas de las bandas de rock progresivo de la nueva generación? Mexicanas. No sé, que hablemos de un Ecos, de La Luz banda de Riada. Luz de Real, la que me encanta. ¿Qué opinas de esas bandas? O sea, Luz de Real me encanta, se me hace extraordinaria, muy buena. Yo creo que de lo nuevo es lo mejor para mí. ¿qué? Bardo Todol me encanta. Aunque son 2 veteranos, pero es nueva banda. Bueno, sí. Pues sí. Pero de gente joven, digamos, de chavitos que pues bueno, tú les puedes llevar, no sé, hasta 30 años, ¿no? No, yo creo que 40 más. años, 40 años, ¿no? ¿Qué opinas de esas bandas que pues, tal vez están haciendo lo mismo o que están generando nuevas propuestas? Pues lo que pasa es que lo mismo, pues no hay nada nuevo bajo el sol, pero al mismo tiempo no es lo mismo. Claro. Sobre las mismas bases, pero desarrollando nuevamente cosas sobre lo... Pues el progre es el progre, ¿no? A mí me encanta el progre, aunque sé que hay un paso más adelante, ¿no? Que es el rock en oposición, para mí, ¿no? A mí me gustan, yo creo que las bandas más cañonas son Universero, Arzoy, Presen, Henry Caos. Esas bandas son realmente las que aportan más todavía que el progre, ¿no? Aunque Clinton es mis bandas favoritas, Van der Graaf, etcétera, ¿no? Pero ya aportan, es un paso más adelante, ¿no? Una búsqueda más, se basan más sobre Bartók, Schoenberg, la música contemporánea, el rock progresivo, y yo creo que esa es la música que más interesante se me hace a mí, ¿no? Ok. Bien. Bueno, sí. Por último, ¿quisieras agregar algún mensaje para la revista y los lectores? ¿Cómo se llama la revista? Dile tú. No, tú. Se llama... Un saludo para la revista, dile tú. No, se llama Mystic Queen, como la Mystic canción Queen. de Camel. Ah, pues muy bonita, pues que es algo bien importante una revista, ya que se perdió eso, así como se perdió el vinil y regresa, pues esperemos que venga realmente esto, ¿no? Que es un libro, que es una revista, que es algo físico que podemos ver, que podemos palpar, que podemos sentir. No es el frío de la computadora leer en una pantalla o en un iPod o en lo que sea, ¿no? Entonces realmente es lo que perdura realmente, ¿no? Una revista, eso es lo principal, ¿no? Entonces, qué bueno, porque es un hueco que está ahí, que no ha sido llenado y que estoy seguro que va a ser un éxito, porque no hay nada de eso, ¿no? Entonces, retomar esto es bien importante y esperemos que sean muchos números de muchos años. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Charlie, por... Mystic Queen.
Gracias. Vámonos que me vamos a ver bonito. Muchas gracias. Con un guitarrista como... ¿Paramos? No, está bien. Van der Graaf, United. Cuando descubro